para conocer en detalle los hechos ocurridos en Ecuador. Hasta el día de hoy hemos invitado a un panel de analistas para que nos pongan en contexto. Le damos la bienvenida a la periodista Giselle Jacome y estaremos conversando también con el abogado experto en manejo de crisis, Alejandro Favara. Ellos nos van a poner en contexto sobre esta situación. Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. El gusto es nuestro, gracias por su tiempo y bueno, quisiera que comenzáramos, Giselle, contigo para que comentaras un poco lo más actual con respecto a esta operación conjunta de los policías militares que lograron la liberación de los rehenes que estaban en diferentes cárceles del país. ¿Qué se sabe hasta esta hora? Bueno, hasta el momento conocemos que tenemos más de 13.200 personas ya en cárcel, es decir, personas presuntos terroristas. También se conoce que se han liberado varios rehenes, como tú lo acabas de mencionar, en las cárceles donde estaban retenidos, que era la cárcel de Esmeraldas, la cárcel de Manabí. También se conoció sobre liberaciones en la cárcel de Ambato, Cotopaxi y la cárcel del Turi, que es una de las cárceles más grandes que tenemos aquí en el país, que está ubicada en la zona sur. Es en la zona de Azuay, que es una de nuestras provincias. Después de esto, también se conoce que la policía está trabajando estrechamente en poder tomar el control de las cárceles, es decir, con la ayuda del ejército, llegar hasta allí, entrar hasta allí y lograr que realmente lo que está ocurriendo adentro pues se apacigüe de alguna manera. Se ha hablado también de armas que han sido encontradas encaletadas, ¿no? Dentro de la cárcel de Esmeraldas, por ejemplo, que es una de las más violentas, más peligrosas. También conocemos que en la zona del litoral, en la zona de Guayaquil, que es en nuestra costa pacífica, allí también han ingresado y han encontrado armas. A la par, se estaba hablando de que la casa de Fito, pues terrorista ahora declarado, que se escapó hace 8 días exactamente y por quien se inicia prácticamente toda esta rebelión carcelaria, fue incautada, bueno, la policía llegó hasta allí, incautaron armas, incautaron droga, etcétera, ¿no? Así nos encontramos en este momento. La policía y el ejército continúa en las calles, especialmente de la ciudad de Guayaquil, aquí en Quito también, en la capital donde estoy yo y me encuentro en este momento. También han habido digamos, algunas manifestaciones de la policía y también del ejército en cuanto a dar con terroristas de los Lobos, de la banda de los Lobos, de los Tiguerones. Se habló de algo también de los Choneros, que son las 3 bandas básicamente más fuertes que tenemos en este momento y que están trabajando mucho en la zona del litoral ecuatoriano y también en la sierra, en toda la sierra ecuatoriana. En la costa de nuestro país es donde más tenemos estas manifestaciones de los grupos terroristas, también ahora en la sierra, en Quito específicamente, en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Loja, y están también en la Amazonía ecuatoriana. Giselle, gracias por esta introducción que nos permite entender un poco cómo ha avanzado la operación que está realizando el gobierno. En el caso, Alejandro, en tu caso que eres experto en manejo de crisis, sabemos que las Fuerzas Armadas han desarticulado 28 grupos terroristas. ¿En qué proporción se pudiese hablar que se ha controlado de alguna manera la paz en el país, tomando en cuenta los hechos de violencia de estos últimos días? La respuesta del gobierno nacional, en cierta forma, ha sido aceptada y sobre todo por la ciudadanía apoyada, también por la sociedad civil organizada e incluso varios de las organizaciones políticas que tienen representación en uno de los principales poderes como es la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, esta crisis que vive el Ecuador que ha llevado al presidente de la República, Daniel Noboa, a declarar un estado de conflicto armado interno, singularizando a estos grupos delictivos como terroristas, ha tenido una respuesta importante por parte del Estado, pero sigue siendo insuficiente, ya que tenemos casos como el que ha sido develado por la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, el caso Metástasis, que tiene involucrado al narcotráfico con la institucionalidad ecuatoriana, con policías, con la fiscalía mismo, con la Asamblea Nacional y con la justicia ecuatoriana. Esa débil institucionalidad
ha impedido que la respuesta del gobierno ecuatoriano pueda ser inmediata, pueda ser en proporciones, digamos, grandes y sobre todo que se pueda realizar en un multinivel. Esto quiere decir que tanto la actuación de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas esté en relación con lo que realiza la justicia y el trabajo que también realiza en investigación la Fiscalía de la Nación. Si bien es cierto, como bien habíamos tenido esa contextualización al principio de la entrevista, hay mucho por hacer todavía. Esto requiere, por ejemplo, de recursos importantes. El presidente de la República ha presentado en los días anteriores una ley económica urgente a la Asamblea Nacional para poder subir el impuesto al valor agregado del 12% al 15% y así obtener recursos para enfrentar esta guerra que vive el Ecuador contra el crimen organizado. Estamos a la espera de que la Asamblea Nacional conozca esta ley, la trate, la debata y que se pueda tener una resolución en los próximos días. Si bien es cierto lo que se logre recaudar con esta ley económica urgente, seguirá siendo insuficiente para poder tratar esta crisis que tiene el Ecuador en este momento y que ha venido agudizándose durante los últimos años. Sí, mientras se debaten y se aprueban o no estas propuestas que hizo el presidente con el estado declarado ya de excepción y el hecho de que alias Fito no haya sido capturado, ¿qué se espera para el país en los próximos días o semanas? Se espera, la ciudadanía sobre todo vive una tensa calma. Estos días en algunas de las provincias del país se ha vivido un estado de toque de queda en las noches y también se ha visto un fuerte patrullaje por parte de la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas. Los comercios, la actividad comercial y social de los ecuatorianos se ha visto afectada en estos últimos días. Lo que se siente es un cierto ambiente de incertidumbre, exactamente por no tener algunas certezas por parte del gobierno nacional, como por ejemplo cómo avanza el proceso de recaptura no solamente de alias Fito, sino también de alias Colón Pico, que es otro de los de procesados que la fiscal general había acusado por intentar armar un atentado en su contra y que también fugó de la cárcel de Riobamba, que es una de las provincias de la Sierra Centro del Ecuador, y que tampoco se conoce su paradero, a pesar de que se había pronunciado a través de un video desde la clandestinidad, pidiéndole al presidente de la República que le brinde todas las garantías para poder entregarse nuevamente, a lo cual el presidente de la República ha respondido que lo puede hacer sin ningún problema y que él no va a negociar con las mafias y tampoco con los criminales. Entonces la ciudadanía lo que espera un poco más es comunicación, sobre todo también el gobierno nacional ha tenido varios aciertos y desaciertos en este tema y lo que esperamos los ciudadanos de parte del poder público es tener una comunicación que nos brinde certezas. Giselle, la opinión pública en Ecuador, ¿de qué manera se ha manifestado? ¿Cómo han recibido las medidas del presidente en la actualidad? Y los ciudadanos, ¿cómo viven ese día a día en medio de un estado de excepción? Sí, tal y como lo ha dicho nuestro experto, estamos a la espera de lo que pueda estar ocurriendo. La gente está saliendo ya. El fin de semana pudimos evidenciar en algunas carreteras del país que ya hubo bastante más movimiento. De todas maneras, la gente está muy nerviosa, está esperando como qué puede ocurrir de repente, porque si bien es cierto que las bandas están recibiendo un fuerte golpe, digamos así, por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas, también sabemos que son tácticas y que de repente podrían estarse rearmando en algún lugar, ¿no? Entonces, la gente está muy nerviosa, pero sí ha recibido con muchísimo beneplácito, mucha alegría, inclusive aplauden a las Fuerzas Armadas cuando logran capturar a personas presuntamente terroristas, cuando se las llevan. Esto significa realmente para la ciudadanía una tranquilidad, pero es una tensa calma, porque sabemos que en algún momento algo puede ocurrir. Estamos ya viviendo unas 2 semanas, ya estamos entrando a la segunda, en la que se alerta de coches bomba, en la que se alerta de
bombas colocadas en ciertos lugares estratégicos donde va mucha gente, basureros, paradas de buses. Entonces, eso es algo con lo que los ecuatorianos no estábamos acostumbrados a convivir. Lo veíamos muy lejos, lo veíamos en otros continentes, pero no tan cerca de casa, digamos así. Entonces, la gente, aunque lo está tomando con mucha tranquilidad, también está siendo mucho más cautelosa. Los negocios están manejándose o funcionando a medio gas y esto realmente está afectando mucho, sobre todo el área de la producción, el área turística, que ha sufrido un golpe gravísimo después de la pandemia, cuando estaba tratando de recuperarse. Ahora llega esto, ¿no? Que nos deja en casa, que nos pone alertas. En los centros comerciales la gente no está saliendo. Igual tú ves en el aeropuerto, por ejemplo, en los aeropuertos, donde siempre estaba muy lleno la parte de estacionamiento continuo, ahora no, porque tú tienes que llegar y dejar a la persona o retirar a la persona que vas a buscar y ya no parqueas, ya no te quedas tiempo allí. Entonces, sí se está afectando la economía, eso es algo que nos preocupa muchísimo. Y ahora también respecto a la ley del aumento del IVA, que es uno de los más bajos de la región, que se pretende aumentar 3 puntos. Esto no ha sido muy bien recibido por algunas personas. Muchas personas piensan que aumentar el IVA significaría pues que todos los productos de primera necesidad suban y esto sería gravísimo, ¿no? Se está hablando también de la focalización de los combustibles, de esta necesidad que tenemos nosotros de dejar los combustibles al precio real, porque aquí nosotros tenemos un alto subsidio a los combustibles y realmente pues se conoce a través de los reportajes que se hacen respecto al tema, que muchos de ellos son utilizados por estas mismas bandas narcodelincuenciales, aprovechando los valores y pues que se trafica muchísimo con nuestros combustibles, con nuestro gas, con nuestra gasolina, que es tremendamente barata, pero es un tema sumamente delicado que a lo mejor le toque al presidente de la República tocarlo si es que este tema del IVA no va con el 15%, ¿no? Entonces la ciudadanía está como a la expectativa, a ver qué es lo que va a ocurrir, cómo nos vemos en el marco geopolítico también, porque es algo importante reconocer que en este momento muchas personas que no conocían qué ocurría en Ecuador están poniendo los ojos en nosotros, varias naciones, porque esto les podría pasar dentro de poco tiempo. Hablemos de Chile, hablemos de Paraguay, hablemos de Perú, inclusive, que no había visto una amenaza como la que nosotros tenemos ahora, cuando el narcotráfico está regado por todo el continente. Así es, de hecho algunos países han condenado lo ocurrido y también se han puesto a la orden para colaborar con lo que está ocurriendo en Ecuador. Alejandro, en tu caso específicamente quisiera que nos pusieras en contexto con respecto al anuncio que hizo el presidente Noboa de construir megacárceles, financiar armas y equipos de seguridad. ¿Cómo ha sido recibida esta noticia? Esta noticia ha recibido el apoyo también ciudadano, pero también genera ciertas dudas de incertidumbres de a qué corresponde esta construcción de estas nuevas cárceles, porque hay que entender que el presidente Daniel Noboa en su campaña electoral para llegar a Carondelet anunció que se impondría en el Ecuador un plan llamado Fénix, que entendemos todos que es un plan de seguridad integral, pero aún no conocemos cuáles son estos detalles o ciertas líneas en las cuales se va a basar este plan. Obviamente por temas de seguridad no se lo puede develar de forma detallada, pero la ciudadanía sí está a la espera de conocer cuáles son estas líneas argumentales o cuáles son estas acciones que se van a realizar y sobre todo cómo van a concatenar con los otros poderes del Estado. Entonces, la construcción de estas cárceles, si bien es cierto, ha sido bien recibida por parte de la ciudadanía, obviamente también ha tenido oposición por parte de los territorios en donde se está planteando construir estas cárceles, porque hemos visto que en estos últimos años ha sido muy difícil para el Estado ecuatoriano poder controlar estos centros de rehabilitación social. Entonces, eso genera cierta incertidumbre y preocupación sobre en dónde van a estar ubicadas, si van a estar cerca de las principales ciudades pobladas de estas provincias, ya que lamentablemente en Ecuador las cárceles construidas en el gobierno del expresidente Rafael Correa quizás no tuvieron esa visión o que no preveyeron que las ciudades iban a crecer hacia estos lugares
y por eso tenemos ahora, por ejemplo, una penitenciaría del litoral en la provincia del Guayas, que está prácticamente en el centro poblado de una de las ciudades más grandes del Ecuador. Lo mismo sucede con la cárcel del Turi en Azuay, que muy bien se contextualizó al principio de la entrevista, es una de las más grandes, y también el Centro de la Rehabilitación Social Sierra Centro Cotopaxi, que está cerca también de una de las ciudades más pobladas del centro del país, como es La Tacunga. Entonces, la construcción de estas cárceles genera cierta incertidumbre cerca de las provincias de Santa Elena y de Pastaza en la Amazonía, que han sido las anunciadas por el presidente de la República, en donde se construirán estas megacárceles, que la ciudadanía está a la espera de poder ver cuáles van a ser estos detalles, ya que, como repito, para el Estado ecuatoriano ha sido difícil poder controlar las que ya tiene, y eso genera una cierta incertidumbre en la ciudadanía de que cuáles son las garantías que tienen de que ahora estas cárceles van a poder ser controladas y no van a ser simplemente una réplica del ya muy deteriorado sistema carcelario que tiene el Ecuador en este momento. Gracias a ambos por acompañarnos y compartir con nuestra audiencia su análisis sobre esta noticia en desarrollo. Estaremos muy pendientes de cómo evolucionan los hechos en Ecuador. Feliz día para ambos. Muchas gracias, Marjorie. Igualmente, un saludo para todos. Estábamos conversando el día de hoy con la periodista Giselle Jacome sobre cómo perciben los ciudadanos lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador y sobre todo las medidas que ha tomado hasta ahora el presidente Noboa, y también con Alejandro Favara. Él es abogado, experto en manejo de crisis.